Me dejan el tiempo con la señora vicepresidenta. Por supuesto. Presidenta del ejercicio cuando no está el presidente. ¿Falta algo grave, urgente, no? No me hagan quedar mal, pórtense como chicos buenos. Bienvenida, señora Hola, vicepresidenta. Mauro. ¿Cómo estás? Estoy un poquito así bien, No, con la lengua afuera vengo. Como vos estás engripada, te escuché y yo también no me acerco, pero te agradezco Estamos mucho los que dos hayas empestados. contagiado. Yo estoy. ¿Quién no está? Gracias por haber venido. Al contrario. ¿Vos sos licenciada en Relaciones Internacionales? Sí. ¿Viste cómo me acuerdo bien? Muy bien. Te digo por esto, no, porque iba a decir politóloga, no, pero al lado, una carrera No, parecida. porque mi carrera tenía unos 3 años que eran comunes con ciencia política, entonces soy bachiller, o sea, la tecnicatura es en ciencia política, después la licenciatura es en Relaciones Internacionales y luego hice maestrías y posgrados. ¿Y se ve todo el mundo ahí en eso o no? ¿Se ve la relación con el mundo? Es una carrera que es muy... Estas carreras como sociología, como ciencia política, que son carreras muy amplias, entonces ves historia, economía, Sí. Los países, ¿Pero la por qué se comparación llama de los países. relaciones internacionales? Porque se ve mucho más la política internacional que Eso la política digo. local. Sí. O sea, ¿entendés el mundo que estamos viviendo ahora con Y esto? sí, o sea, a ver, entiendo, obviamente, a mi modo de ver, no necesariamente tengo toda la información y son además muchos puntos de vista que están orientados también por la opinión de uno, ¿no? Pero sí he seguido mucho los temas de relaciones internacionales toda mi vida. ¿Te recibiste bien en la facu? Me recibí muy bien a los 5 años clavaditos de empezar. Sí. ¿Promedio? Fui abanderada 8. Ah, mierda. 770, 180 por ahí. Bien. Y en la secundaria tuve 980. ¿Qué tal? De promedio. Eso es de Olfa. Olfa, te comía los libros. No, ¿sabes qué? No, en realidad creo que en el fondo es como cuando a uno le gusta, es curioso, ¿viste? Y le gusta el conocimiento, no necesariamente tenés que matarte estudiando. Si vos sos una persona atenta, muchos chicos que no estudian como locos les va muy bien. Pero tiene que ver con la atención que vos pones en los temas. Hay chicos, mi hermano, por ejemplo, que hoy es médico y que es un excelente médico, en el colegio secundario, pobrecito, sufría como un condenado porque lo único que le gustaba era la materia de anatomía. O higiene, o no sé cómo se llamaba, o Anatomía biología. por las minas. O biología, claro, por las minas. Y entonces, claro, sufrió un montón. Ahora, cuando empezó la facultad, tomó su vocación Sí. y en 5 años se recibió de médico. Entonces, Bárbaro. depende de ¿Es eso. buen médico? Muy bueno. ¿Qué hace? Muy bueno. ¿Qué especialidad? Es médico general de familia, además es emergentólogo y es especialista en, como le gustan mucho los fierros y las motos y las cosas así de alto riesgo. Guarda con eso. Entonces se especializó en esto de las carreras, también de emergentología en las carreras de autos, lo llaman de todos lados, de Estados Unidos, ahora estuvo en Marruecos para trabajar de eso. Bueno, hablemos de nosotros. Hace 20 años que nos conocemos. Desde que nos conocimos más o menos bien. Sí, más o menos bien. Sos la número 2 política del país. Sí. ¿Asumiste eso? Sí, digamos, por lo menos yo todos los días dedico te diría que mi vida prácticamente de 12 a 14 horas por día ¿Sí? a trabajar duramente por lo que creo que es un momento muy especial de la Argentina, ¿no? Y hay Sí, que un momento darle todo. especial, ¿por qué lo llamas especial? Porque creo que es un momento en el cual si nosotros logramos, por la convicción que uno tiene, no desviarse o tomar atajos, creo que es un momento en el cual podemos arraigar un proyecto de crecimiento y desarrollo para muchos años, ¿no? La Argentina durante mucho tiempo ha estado como ensayando distintos tipos de políticas, más reguladoras, menos reguladoras, con economía muy abierta, con economía muy cerrada. Y la verdad es que yo creo que lo que hay que hacer es el trabajo más difícil siempre, que es el trabajo que además uno en la vida también tiene que ir haciendo, que es el del equilibrio, ¿no? Que es el trabajo que hacen los países a los que les va bien. Un Estado muy presente en aquellas cosas donde tiene que estar presente, que tiene que ver con la igualación de oportunidades, poner todos los recursos que pueda en eso, en la educación, en la salud, en la seguridad, en la justicia, en el acceso público del espacio público. ¿Y vos crees que lo están haciendo eso, Gaby? Y yo creo que nosotros estamos sentando las bases para que eso ocurra. ¿Y cuánto tiempo puede llevar todo eso? Yo creo que un proceso que la primera gestión va a ser eso. La primera gestión va a ser arraigar el proyecto para que podamos crecer a partir de este año. Ya este año va a ser un año de crecimiento después de 5 de no crecimiento, que es muy duro para un país. Es durísimo. 5 de no crecimiento. 5 de no crecimiento. El año pasado cumplimos 5 años de no crecimiento, o sea, de una economía estancada. Incluso uno de los años fue medio que algunos dicen que un poco de decrecimiento. Y llegar a empezar como le pasa a Australia hoy, que 25 años, desde hace 25 años hasta ahora, no paró de crecer nunca. Pero para eso tuvo que hacer un trabajo duro. Vos decís que estos primeros 4 años son de
cambio yo de creo que costo. yo creo que son de sentar bases de... 4 años. Sí, de coherencia. Eso no quiere decir que durante los 4 años no vas a ir teniendo un montón de resultados para estar mejor que el año No, anterior. eso quiere decir que están pensando en otros 4 años. No, eso, bueno, Y si le vos decís tocará a vos. los primeros 4 años, estamos diciendo. No, Estamos estos hablando 4, de una dije segunda estos etapa. 4 años. Bueno, no dije yo los te primeros. estamos Yo pensando creo en la segunda eso etapa. dependerá de la gente, Mauro, Sí. dependerá de la gente. Si la gente ve que vamos teniendo resultados y la gente realmente cree que este es el camino que la Argentina tiene que hacer, que es el camino, como te decía, que en definitiva vos mirás cualquier Sí. país al que le va bien y hace eso, no hace cosas muy exóticas. Ya en la política pública y en el rol del Estado no hay que inventar la pólvora, ¿Qué hay que está hacer? inventada. Y yo creo que es esto, es lograr que el sector privado sea un sector pujante, que vos puedas facilitar la creación de empresas, que vos puedas facilitar desde los trámites para crear una empresa hasta los impuestos que le vas cobrando a medida que la empresa va creciendo, y al principio tratar también de ser un poco más flexible, porque como pasa en Brasil o como pasa en países donde hay mucho nacimiento del emprendedurismo, lo que se hace es al principio, desde el Estado, darle empuje a eso y no asfixiar a ¿Y esas vos crees que el empresas. Estado se está ocupando hoy? Nosotros estamos trabajando absolutamente para ese proyecto Pero y hay todos los días tenés que 13 hacer millones algo. de pobres, Gaby. No, bueno, pero a ver, arraigar las bases para que el país crezca todos los años es justamente atravesar este periodo de cierta, te diría yo, Sí. cierta Angustia. bastante dificultad y Dificultades, mucho esfuerzo de mucha gente, de todos en realidad, porque yo creo que todos tienen que hacer más esfuerzos, todos tienen que poner más, ¿Todos a qué sobre te todo referís? los que más posibilidades tienen, la dirigencia empresarial, la dirigencia sindical. Yo creo que, por ejemplo, el hecho de que en la Argentina tengamos dirigentes sindicales que hace lo mismo que los empresariales, porque que hace 30 años que están a cargo de una institución y que no se han renovado y que además son tan empresarios como sindicalistas, porque la verdad es que están de los dos lados del mostrador, la mayoría. Creo que esto también habla de una necesidad de cambio que tenemos que hacer en muchos otros sectores de la sociedad. Cuando yo el otro día estuve en una reunión con empresarios de las 100 primeras empresas de la Argentina, les pregunté si ellos se sentían representados y se sentían realmente como, ¿cómo te podría decir?, bien cómodos y confortables con lo que la dirigencia empresarial, los que ocupan los cargos de dirigentes empresariales, estaba planteando o estaba pensando. Y la verdad es que la mayoría no se siente representado, pero tampoco hacen un esfuerzo mancomunado y colectivo para tratar de cambiar eso. Pero, entonces, ¿por qué no dejamos los empresarios, hablamos de los 13 millones de tipos que no tienen, bueno, que tienen grandes es que- problemas de alimentación, No, de espera. vivienda, de pertenencia? Por favor, pido. estamos hablando todo el tiempo de eso, ¿De Mauro. eso? Estamos hablando todo el tiempo y estamos trabajando todo el tiempo para eso. El gobierno hoy tiene una única, te diría, obsesión, y que para eso se hacen todas las demás cosas, que es generar empleo. Nosotros creemos que la Argentina no puede salir de la situación de pobreza en un tercio de la población si no se genera empleo. Porque si nosotros hacemos otra vez los típicos proyectos populistas y demagógicos donde vos emitís dinero para que de manera ficticia parezca que hay una economía que circula mejor y que tiene más dinamismo. Para consumir. Pero justamente lo que haces es empobrecer cada vez más la producción del país, que es lo que le fue pasando a la Argentina en los últimos ¿Vos decís 5 que años. Cristina hizo eso? Pero en los últimos, ¿cómo haces para tener un país como la Argentina que no crezca durante 4 años seguidos? ¿Cómo haces? Lo único que haces son malas políticas, porque es imposible ¿Qué con los hizo mal recursos Cristina? Ella, ¿qué hizo cerrar el país, cerrar el país a la competitividad, cerrar el país a que las empresas argentinas puedan tener fortaleza para competir con otras empresas. Entonces ahora hay que ir protegiéndolas hasta tanto Porque es puedan otro ser... modelo ideológico el de ustedes, cultural e ideológico. El de ella era Sí. otro modelo. Yo creo que, mira, yo creo que más que dividir entre ellos y nosotros, yo prefiero mirar hacia adelante, porque a mí siempre la pelea de lo que en la Argentina ha pasado, que es mirar hacia atrás y decir, bueno, Pero es sí, inevitable. pero prefiero Está bien. ponerlo de esta manera. Sí. Nosotros veníamos teniendo un proyecto político que fue desarrollando determinadas políticas que generaron al final, cuando ya no había plata, porque el proyecto ¿en qué se sustentó? Se sustentó en 2 temas, 3 te diría, fundamentales.
El primero es que el sistema internacional levantó los precios de las commodities, o sea, de lo que nosotros vendemos, a niveles estrafalarios. Nunca antes en la historia argentina había pasado, nunca antes. Segundo, las economías del Asia crecían como nunca antes había crecido una economía traccionando y comprando esos productos. Con lo cual, no solo que estaban caros los productos que vendíamos... Eso fue una parte, la de China esa es una parte. China no solo China, pero India, China, que es una potencia, el sudeste asiático... Sí, ahora, o sea, pero China fue la que más creció, ¿no? Por eso, pero digo, todo ese momento, que fue del 2003 al 2008, a 2009, todo ese momento estuvo basado en que nos compraban mucho más que nunca, que nuestros productos valían mucho más que nunca, y que la presión impositiva del argentino, o sea, el per cápita, cada uno de nosotros pagó más o menos en el 2003 27% de impuestos de los que le ingresaba y llegó a pagar 47, hasta 50%, depende de los sectores. Entonces, ¿qué le entraba al gobierno, al Estado en ese momento? Le entraba el dinero de las retenciones que vendíamos mucho, muy caro, y le entraba esta enorme cantidad de dinero que era la diferencia entre la presión impositiva cuando arrancaron y cuando ellos asumieron y levantaron mucho los impuestos. ¿Ustedes llegaron y cambiaron todas las reglas del juego? No. ¿Cómo no? No, porque todavía no hemos podido bajar impuestos, con lo cual no cambiamos esa regla de juego. No creo que los bajen, ¿no? Solamente se cambiaron las retenciones. Ojalá los bajen, digo yo. Espera, se sacaron una parte de los impuestos que eran las retenciones. ¿Por qué? Porque ya el mundo no compraba lo mismo y porque ya los precios no eran los mismos y porque el campo estaba totalmente asfixiado, que es el gran motor de la economía argentina, por lo menos hasta ahora. La agroindustria. ¿Quién dijo eso? De este modelo. No de este modelo, ¿no? Solamente el campo. No. Ustedes vinieron a beneficiar al campo de un plumazo. Es la agroindustria. Bueno, por eso de un modelo así, claro, estamos de acuerdo. Pero acá hay una industria que está detrás del campo, Mauro. Claro que sí. Toda la industria maquinaria agrícola, toda la industria automotriz, toda la industria de las herramientas, todo eso está detrás del campo y es industria argentina y muy buena. ¿Y los industriales que no están detrás del campo, qué tienen que hacer? Y los industriales que no están detrás del campo, muchos sectores están empezando a tener su repunte, porque por eso la economía va a crecer este año y no creció el año pasado, y no creció el anterior, y estamos alrededor del 2,5 o 3% de crecimiento. Pero antes es muy poquito. Pero antes que nada. Está mejor que antes. ¿Y a vos te parece que crecer 3% es mejor que no crecer nada o es peor? No, me pareció que vos dijiste algo así sobre antes, que se creció muy poco. No, se creció un 2%. Que decreció en un año. Durante 5 años no creció. No, yo prefiero que crezcan, ¿cómo no? Bueno, entonces se empiezan a sentar bases de salir adelante, pero no sobre la base de una mentira. Porque cuando vos tenés dinero y no lo usás para hacer, por ejemplo, lo que hoy la Argentina podría tener, que es autopistas, trenes, aeropuertos, puertos, ¿qué pasaría con eso? El flete saldría menos de la mitad. Entonces los productos argentinos ya tendrían un costo menos, que es muy importante, que es el costo del flete. Y eso no lo hicieron. ¿A qué mentira te referís, Gaby, cuando sí que estaba la plata y que cuál es la mentira? Que la mentira era que era plata que no era genuina, no era producción nuestra. Mauro, no era que habías crecido en tu producción, en tus empresas, en tu industria. No habías crecido. Lo que habías hecho era vender algo justamente, modelo agroexportador, si los hay. O sea, vendías commodities a precios altos y mucho. Y ese era el gran secreto. Y además aumentaban los impuestos. Digamos, no hay, ¿vos pensás que realmente creció la industria argentina en los últimos 10 años? ¿Que hay mucho más industria en la Argentina que hace 10 años? Como, por ejemplo, la hay en Colombia, o la hay en Perú, o la hubo en Brasil. Ahora estamos en crisis en Brasil, pero en los últimos años Brasil creció un montón. Estoy pensando, ¿por qué enfocás tanto en la industria? Porque tampoco veo crecer la industria acá, como vos decís. Porque no va a crecer en un año. Va a empezar a crecer en algunos sectores y luego, una vez que vos tenés puestas los parámetros de una economía con reglas claras, con previsibilidad. ¿Pero cuál es, Gaby? ¿Cuál es el modelo de país que queremos? Yo estoy viajando mucho para buscar inversiones. Sí. Hace 2 años, si vos salías al mundo e ibas como fui yo, a Japón, a Emiratos, a Canadá, a Australia, ¿qué otro lugar? Fui a Arabia Saudita, y vos decías, queremos inversiones y financiamiento para inversiones de infraestructura en la Argentina, ¿qué pasaba? Directamente te miraban como diciendo, o sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿cómo vamos a ir a un país donde el dólar no se puede comprar, donde no puedo hacer remesas de utilidad? Perfecto. Entonces no había ninguna posibilidad de atraer inversiones.
Solamente con los viajes que yo hice el año pasado, ya tenemos operativos, solamente con esos viajes, 3.000 millones de dólares de inversión que ya están efectivizándose en la Argentina. ¿De qué tipo? Toyota, Samsung, montones de empresas. Samsung haciendo heladeras, Toyota haciendo camionetas, Nissan también poniendo ahora una línea de camionetas que no existían en la Argentina, que no las hacían en la Argentina. Creció la producción, la inversión japonesa en la Argentina en este último año y 4 meses, casi el 30%. Entonces, eso que va a ocurrir, ahora al presidente le pasó lo mismo, también alrededor de 3.000 millones de dólares que van a ser efectivos en inversión. Y ya tenemos, entre lo que están invirtiendo las empresas argentinas, lo que tienen anunciado para hasta el 2019 y lo que invierten las extranjeras y tienen anunciado para el 2019, ya tenemos 50.000 millones de dólares que sí o sí van a hacer inversión. ¿Cuánto? En esto. 50.000 millones de dólares. ¿Cuándo van a estar acá? En 4 años. En 4 años próximos, Sí, 50 millones. ¿En qué tipo de inversiones? Pensá esto, Mauro. Sí. En este año y 3 meses, que fue el año más duro y más difícil, ya están operativas, ya están efectivizándose, ya se están haciendo las plantas y están ya anunciadas y desarrollándose alrededor de 6.000 millones de dólares. Con lo cual, es muy lógico que vos puedas pensar que en 4 años tengamos 50.000 millones. Ojalá, pero también yo veo empresas que suspenden operarios, restaurantes que cierran, tipos que pagaban 50.000 la luz y pagan 350.000 no pueden pagar. Es verdad, Entonces, Mauro. ¿qué es la verdad? Pero ¿Una u otra? No, es que vos, cuando estás haciendo un proceso de salida de situaciones de estancamiento dramáticas como las que teníamos, porque las economías regionales, cuando yo las recorría en el país en el año 2015, todas, me acuerdo perfecto de una charla con los yerbateros de Misiones, que me decían desesperados, nosotros éramos 15.000 pequeños productores, y te estoy hablando del pleno kirchnerismo, éramos 15.000 y hoy somos 9.000 y seguimos desapareciendo. E ibas a cualquier lugar de las economías regionales y desde el algodón, la uva, todas estaban absolutamente hasta acá y no podían más. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es decir, señores, si seguimos jugando a desarrollar proyectos que gastan la plata cuando existe, pero existe por razones externas, no por nosotros mismos y nuestro propio esfuerzo, sino por razones externas, porque el mundo nos tracciona. Entonces, si nosotros no gastamos la plata en ese momento y no hacemos lo que tenemos que hacer como Estado, que es invertir, hacer lo que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires, cuando nosotros llegamos, estábamos en el año 2007. Hacía 5 años que estaba la economía creciendo y ahí que volaba a las famosas tasas chinas. ¿Y qué pasó con la Ciudad de Buenos Aires? Era un desastre. Se caían los techos, ¿te acordás, no? Se caían los techos en la cabeza de los chicos. ¿Querés que te cuente lo que pagamos por la Ciudad de Buenos Aires, Gaby? ¿De impuestos lo que pago yo? Pero, es imposible pagarlo si no tenés 42 trabajos. Mauro, no es imposible pagar si no tenés 42 trabajos. ¿Querés que te hable de la Bele del Pelado, que es amigo mío? ¿Dónde vivís? ¿Qué? En Palermo. Bueno, pero por eso te digo... Y no he robado a nadie. Vivo en Palermo, laburo a 50 años. No, pero lo que pasó con nuestro gobierno, ¿Por qué no puedo vivir en Mauro, Palermo? pero podés vivir perfectamente. Claro, no, pues siempre es Palermo el pero lumen por de acá. favor, Sí. lo que digo es, por favor, vos podés vivir donde querés. Sí. Ahora, fue el primer gobierno que con el ABL lo que hizo fue lo que hay que hacer. A los que más tienen, más se les cobra. ¿Quién te dijo que son los que más tienen? Porque por ahí hubo excepciones, montones de Bueno, excepciones. puede haber excepciones y para eso... No, pero a ver, Mauro, sí, hay 4 millones de hogares con tarifa social. Sí, bueno, eso está bien. Se duplicó, eso está muy bien. Se duplicó Eso el está muy esfuerzo social del país. Eso está No muy se bien, cortó un solo plan. Sí. Se aumentó en 1,5 millones más de chicos la asignación por hijo. Se aumentó el monotributo social que antes no ¿Estás hablando de la existía. ciudad? No, de la nación entera. pero recién hablaba de la ciudad. Y de la ciudad, el famoso tema de que todos los gobiernos venían diciendo que iban a urbanizar las villas, que iban a hacer los barrios. ¿Quién empezó a hacer eso? ¿Quién pudo desarrollar las la villas urbanización? son las mismas que yo conozco siempre. No son las mismas. ¿Están Andá a la mejores Villa la vida? 19, Sí. andá a la Villa... ¿Vos sabés la cantidad de lugares que ya son barrio de la Ciudad de Buenos Aires? Y que tienen oficinas del Estado en la villa. Está bien eso. No, pero está bien, está muy bien. Está muy bien, pero Gaby, no se hacía eso. La vida en la villa es igual, es un desastre. No es igual. Pobrecito, la no calidad es de vida igual. de la gente. Bueno. No es igual. Hoy tenés cloacas, tenés agua potable, Bueno. tenés luminarias, tenés más seguridad. Obviamente que no está terminado, pero estás en un proceso, Mauro, en el cual de cuando empezamos ahora, cambiaron las escuelas, cambiaron los hospitales, cambiaron las villas y cambió todo el espacio público. ¿Cómo se llama este modelo que vos estás describiendo de país, digamos? ¿Cómo se llamaría?
Dame un título de Yo relaciones creo que es un internacionales. modelo de crecimiento y desarrollo. No, pero un modelo ideológico, ¿cómo sería? Es que es que hoy en el siglo qué? XXI, ¿qué ideología vos podés? Todas. A ver, suponete. Todas. Bueno, por eso. Vos que sos licenciada, Contame. todas son ideologías. ¿Vos crees que el gobierno que estaba antes de nosotros en la Ciudad de Buenos Aires era un gobierno de centroizquierda porque tenía un Estado presente, el gobierno de Ibarra? No, yo no creo que nadie sea centroizquierda en Argentina. Bien, entonces, ¿por En qué ellos Argentina decían no que hay eran un gobierno izquierda, de ¿no? centroizquierda? No sé, preguntar a Ibarra. Perfecto. Pero... ¿Vos crees que nosotros éramos un gobierno de centro-derecha porque teníamos el Estado presente en las escuelas? En 2 años cambiamos el gas de las escuelas y pusimos el inglés obligatorio de primer grado para que los chicos puedan tener la misma No es lo educación que yo tienen. cuestiono si fuera un gobierno de centro-derecha, porque ustedes se autodefinen también. ¿Cuál es el problema? Es que nosotros ¿Pero qué no tiene de malo que sea un gobierno de Pero es centro-derecha? que no nos importa eso, Mauro. No importa la ¿Qué es? definición ¿Un del gobierno gobierno. pragmático? Esto me está No, diciendo. lo que importa es si vos tenés un Estado presente donde lo tenés que tener y si vas haciendo las cosas y las tareas para que la plata de la gente le vuelva a la gente. La Ciudad de Buenos Aires se inundaba. Yo te puedo contar lo que ya hicimos. Esto lo estamos No, está haciendo. bien. Pero no me podés dar una definición ideológica porque hay una Es un gobierno Corea... de centro, ¿te gusta así? ¿Cómo? Es un gobierno de Sí, centro. me gusta, Como me dice, gusta. como Yo estoy dice, criado en la antigua, como me dice gusta. Santos, el presidente colombiano Sí. le dice a Nicolás Maduro en una reunión en la que yo estuve, en la CELAC, Nicolás Maduro le dice, ¿cómo es que tú dices que eran ustedes que no son de derecha ni son de izquierda? ¿Cómo es que tú dices? Centro. Y él dice, somos de extremo centro. Extremo centro. pero me gusta ¿Qué la quiere decir definición. esto? Quiere decir... Porque si a vos te gustan las esas No, yo definiciones... creo que ahí la está bien. ideología no termina, creo que es al revés. No es que termina, Y creo que hay que Mauro. hablar de ideología. Lo que- no lo es que- lo mismo una Corea que lo otra que es- Corea, no es lo mismo Rusia que Estados Por Unidos, no es lo supuesto, mismo. pero ¿cuáles son los países que funcionan? ¿Son de derecha o son de izquierda? No sé, porque ¿cómo No, evaluás? decime vos que lo pero evaluás. ¿Cuáles son los que funcionan? Australia, Canadá, Sí. los países No son, nórdicos. No, los países nórdicos son socialistas. Sí, pero un socialismo capitalista. bueno, pero porque no son la derecha. ¿Vos sabés de qué país es Audi, por ejemplo? No importa No, eso. sí vos importa, tengas- porque tienen que vos empresas tengas muy buenas. no importa que vos tengas mejores autos, más lujosos, lo que No, sea. los que sean- producen y los venden. Está bien, yo estuve en Dinamarca y los vi y viven como un verdadero socialismo. Porque además, si yo aporto acá el 50% de lo que gano y vos no me devolvés nada, Ahí no son está, de izquierda ahí ni de está, derecha. perfecto. Allá se lo devuelven, Perfecto. funciona todo bien. Hoy en la Ciudad de Buenos Aires, la gente que se inundaba no se inunda. Ah, bueno. Hoy los chicos que tenían... No, hubo No, está 20 bien, años que se Gaby, debería haber está hecho bien. la obra y Está no se bien hizo. eso. No se inunda más Hoy Santa los Fe y Juan B. Justo. Hoy los chicos de escuela pública tienen inglés y antes no tenían, y tenían una brecha así de grande con los colegios privados, y eso lo tienen a partir de nuestro gobierno. Hoy los chicos de las escuelas públicas tienen todos internet. ¿Sabes cuántas escuelas tenían internet en el año 2007? De las Hablo de la 700 calidad de vida, edificios. Gaby, hablo de la calidad ¿Y eso de no vida. es calidad de vida, Si la eso educación vale, de los chicos? Sí, pero falta un montón de cosas. Si yo te aporto, Pero obvio que falta. Si yo te aporto 6 meses de mi vida del año, ¿Y vos ves los 50%, resultados? pero ¿cuál es la excelencia? ¿No te parece que la educación pública de la ciudad Te pregunto la mejoró? excelencia de la calidad de vida, de toda la calidad Pero de vida. todavía no porque- estamos en una excelencia. Si tenemos 30 millones de personas, 30% de las personas en situación de pobreza. Eso, volvimos a eso. Y por supuesto. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Y estamos trabajando para eso. Maura, Sí. ¿vos te parece que duplicar el esfuerzo social con el déficit que tiene el gobierno, duplicar el esfuerzo social en asignación por ¿Cuál hijo? déficit? ¿A qué déficit te referís? ¿A qué déficit? El déficit del Estado, Ah. tenemos 500.000 millones de pesos de Sí. déficit anual. ¿Por qué se endeudan? Porque tenemos que cubrir los 500.000 millones de pesos que nos dejó el gobierno Sí, anterior de y déficit después anual. la deuda final, ¿a dónde nos lleva? Y la deuda final es una deuda totalmente relacionada con la Y responsabilidad si no fiscal. se termina de pagar, ¿qué va a pasar? ¿Cómo no se va a terminar? ¿Cuánta Sí. plata es? Bueno, entonces yo te pregunto, ¿cómo? A ver, explícame son cómo preguntas, hacemos. Gaby, son pero preguntas, a lo explícame. mejor nadie te las hace. No, pero yo te la voy a hacer. No, me las Sí. hacen. Pero Bueno, yo te voy a decir. bueno, que las contesto. Pero yo te voy a contestar. ¿Cómo haces entonces para cubrir la asignación por hijo? Los planes con sociales. solamente con la deuda la podés hacer. 500.000 millones de pesos. Explícame cómo los cubrís. ¿Y de cuánto déficit. tenemos de deuda? Bueno, la deuda. ¿Cuánto es la hoy en este deuda? momento no sé cuál es. Hoy estamos tomando. 200.000 millones de dólares. ¿Total de la deuda argentina? Sí. Más de 250.000 millones de dólares en Más, total. digamos. más todavía. Un poquito- Porque ha ido. un poquito menos de 250.000 lo que millones. Mauro te quiere preguntar. No, yo sé lo que quiero preguntar. No, Es está una claro, deuda ¿eh? total. Lo que Mauro Usted te quiere sabe, preguntar Carlos, vos sabés es perfectamente si que es esto una deuda termina el totalmente default. relacionada con la Ya está, responsabilidad ya está. fiscal. No, una cosa Dejó, sola. agradezco el auxilio, pero yo sé No, una preguntarle. sola cosa diciendo Es eso. lo que decía Gabriela, que es que la relación deuda-PBI de la Argentina hoy es del 50% y hay economías como por Bueno, ejemplo está la de bien, está Brasil. bien. Estados Unidos que tiene una es deuda 70. que lo pasa. A ver, yo lo que digo es lo siguiente. Nosotros no podemos proteger a la ciudadanía en situación de pobreza
si no tenemos hoy algún mecanismo para protegerla? ¿Cómo hizo ese agujero que se viene trayendo hace muchos años y que el kirchnerismo aumentó muchísimo, habiendo pasado por el mejor periodo de la historia económica del país, la mejor situación económica, y en esto coinciden prácticamente el 90% de los economistas? En el mejor periodo dejamos 30% de pobreza, dejamos al país sin infraestructura, rutas, todo lo que quieras, todo, tocar donde quieras, no hay infraestructura, y dejamos 500.000 millones de pesos de déficit anual, o sea, deuda anual. Entonces, si vos tenés esa problemática, explícame cómo haces para poder cubrir esa necesidad que tenés de gente que todavía está en situación de pobreza, a la que estamos trabajando duramente para generarle las condiciones de que haya generación de empleo, porque si no, ¿de dónde va a salir el empleo? Si vos no tenés empresas que vengan a invertir, explícame de dónde va a salir el empleo. O sea, solamente los que generan empleo son las empresas. No hay otra cosa genuina. Entonces, para poder tener empresas, tenemos que tener las condiciones para que vengan. Si no tenemos las condiciones para que vengan, seguimos ahondando en nuestro déficit, en nuestros problemas. Y un día vamos a estar todos empobrecidos y ya no vamos a haber podido sacar al tercio. Vamos a tener la mitad. Entonces, lo que estamos haciendo es una cosa totalmente razonable, responsable. De ninguna manera se está haciendo una política de endeudamiento que no se pueda pagar, de ninguna manera. Y además empezamos a crecer y empezamos a tener sectores que ya empiezan a responder después de 1 año y 4 meses de dar vuelta 12 años de una economía cerrada que empobreció la producción del país y que no generó riqueza. Y Mauro, te puedo asegurar que hoy la situación que el país tiene para adelante es una situación muchísimo más promisoria que la que tenía hace 5 años, que justamente lo que pasó fue que todos los años no crecimos. Entonces, lo que se está haciendo es un trabajo serio, de verdad, para que la Argentina no vuelva a tener esta cosa de arriba abajo, y en cada abajo se te vuelve a sumar gente a la pobreza. Entonces, todos los países más o menos normales, más o menos razonables, más o menos institucionalistas, ¿qué hacen? El Estado lo van concentrando en todo lo que tiene que ver con la promoción social y la generación de empleo y el cuidar a la gente para que haya a las empresas, por ejemplo, darles infraestructura, darle competitividad, etcétera. Y, por otro lado, hacer que las condiciones para el sector privado sean condiciones razonables. Porque si yo soy una empresa y miro Chile, miro Colombia, miro Perú y miro Argentina, digo, me conviene, incluso una empresa argentina, Sí. me conviene Chile porque gano más plata, como hacen las empresas, Sí. que es lo que buscan, Sí. rentabilidad. Entonces, ¿qué termina pasando? Que lo que terminó pasando, la Argentina no tuvo inversión real, genuina, en los últimos años y se empobreció aún más de lo que estaba. Entonces, el trabajo que se está haciendo es un trabajo absolutamente gradual. En ningún país del mundo la energía le pasa como a la Argentina, que era exportador de energía y pasó a ser importador, con lo cara que es la energía que uno compra. Entonces, hoy tenemos esos problemas por nosotros, no, por las políticas anteriores. Pero lo que vos decís es que los 12 años anteriores arruinaron el país. No, yo no digo que arruinaron, yo ¿Qué estoy hicieron? diciendo que generaron condiciones para que la Argentina no pueda crecer Bueno. y para que se estanque una gran cantidad de población en situación de pobreza. Si nosotros, en ese momento histórico excelente para la economía argentina, hubiéramos hecho la inversión en rutas, la inversión en trenes, la inversión en la hidrovía, la inversión en todas las cosas que son buenas para la competitividad, hoy tendríamos una cantidad de empleos muchísimo más importante que la que tenemos y seríamos un país que ya hubiera crecido todos los años anteriores y no estaríamos en esta situación. Bueno. Entonces, no es que todo se hizo mal, porque, por ejemplo, yo soy una defensora de la protección social cuando la gente está en situación de pobreza. Ahora, no solo hay que proteger, hay que promover. Entonces, si vos a la persona le das un plan y solo le das un plan, lo que haces es achatar su calidad de vida. Si vos le das un plan, pero además capacitás, entrenás, le das empleo, ¿entendés? A contraparte, lo que haces es elevar su calidad de vida. Te estoy muy agradecido por esta media hora. ¿Sabes lo que es que el vicepresidente de la Nación te dé media hora? ¿Te enojaste? Y con no? esta pregunta. te No, vos enojás, sabés que yo no conmigo. me enojo nunca, ¿no? No, pero A ver, menos aparte con estoy nosotros. muy convencida y tengo una
¿cómo te podría decir? Una esperanza enorme en las cosas que van pasando, porque vamos pudiendo generar condiciones que para la Argentina van a ser... Estás muy convencida. Pero estoy convencida a tal punto de que cuando cuando estuve en Australia y ellos nos contaban cómo hicieron para que 25 años pueda crecer ese país que también tenía mucho serrucho, como se dice, muchos up and downs, arriba y abajo, arriba y abajo. ¿Cómo lo lograron? Lo lograron así. Lo lograron con un Estado serio que empezó a generar condiciones para que las empresas quieran estar ahí y generar empleo. Y además, Mauro, hay otra cosa, que con esto termino. Desde la Vicepresidencia de la Nación se está recuperando una institución de la República. Hoy la Vicepresidencia de la Nación, a diferencia de gobiernos anteriores, trabaja y trabaja buscando inversiones, trabaja reconstruyendo todo el Senado. Tiene una bomba y después ya termino, dice. El Senado. Ahora trabaja. Sí. Es que es verdad. O sea, contame qué hacían los vicepresidentes. ¿Querés que o por lo menos el saludo a anterior. Cobos? Saludo, Cobos. No, bueno, digamos, No. tuvo una dificultad. Él, digamos que tuvo una dificultad bastante complicada, ¿no? Para poder trabajar porque no había espacio en la pelea. Pero la verdad es que no, la institución está totalmente debilitada y desgastada. Hoy hay una recuperación del Senado, estamos recuperando patrimonio histórico, ahorramos 1.100 millones de pesos el año pasado, o sea, el 20% del presupuesto en un año. Estamos trabajando con un proyecto que a mí me parece que va a ser un proyecto muy interesante porque vamos a poder probablemente contagiar a otros sectores, que es recuperar la artesanía textil de la Argentina y generar productos que se puedan vender caro en el nicho de la clase media alta de los países desarrollados. Y eso genera mucho empleo porque es mano de obra intensivo. Y si capacitamos a mucha gente, eso va a generar la posibilidad de que muchos hogares realmente levanten su calidad de vida, que hoy no tienen prácticamente ingresos. Mira, me están soplando la última como yo fuera un principiante y lo soy. Yo no quería involucrar en temas puntuales porque quería hablar de la gestión del país, pero si quieren, ¿qué me olvidé de preguntarte? Que lo de Carrió y lo de Odebrecht. Porque como te escuché lo que decías con Jonathan ayer, ya conozco tu respuesta con así. Carrió, Odebrecht, vamos a ver. No, yo le dije la verdad, le dije... ¿Qué le dijiste, Antonio? Primero que me enteré con él, que había dicho eso Lilita, no sabía que había dicho que estaba preocupada por la protección. Sí. El fin de semana. Sí. Yo estuve en cama, la verdad que estuve... No, lo dijo ayer, creo, de vuelta lo ratificó. Pero sí, lo dijo también. Pero lo que yo dije fue exactamente lo que estoy convencida que tenemos que hacer, que es lo que creo que se va a hacer, que es, creo que incluso hoy hubo reuniones, no sé bien porque estuve en Don Orión, en la provincia, pero que si Lilita tiene realmente, como estoy convencida que tiene, porque si no, no lo diría, alguna información, algunos datos, alguna, digamos, cosa concreta que realmente le hace preocuparse por la posible protección a debido, yo estoy convencida que tenemos que ya ponernos a trabajar para que eso no pase. ¿Y qué? O sea, porque el gobierno, si tiene alguna cosa que ha decidido también hacer duramente, es luchar contra la corrupción. Entonces, si hay algún conflicto de intereses, cosas que están en un gris y... Hay que aclarar todo. No hubo ningún gris, dijo que el gobierno de Macri, algunos dijo, protege. No, bueno, por eso digo que si ella... Para llamarla y decirle, dígame quién. Bueno, por eso mismo digo... ¿Eso querés que haga? Totalmente. Y creo que ya hubo alguna reunión hoy, pero lo que es importante es que nosotros realmente no vamos a permitir que haya ninguna intranquilidad en la gente con este tema. No, porque para poder generar condiciones justamente para la inversión, para la generación de empleo, para que haya una economía distinta en la Argentina, lo primero es que las instituciones sean transparentes. ¿Pero qué hace si te da una bomba de un hombre del gabinete o alguien que...? Y se irá a la justicia y tendrá que pagar sus consecuencias. O sea, cada uno se tendrá que hacer responsable de sus actos, Mauro. Si los que somos correctos, bueno, y somos personas que estamos cumpliendo con la ley y somos honestos y somos éticos, tenemos nuestra calidad de vida bastante marcada por eso, aunque no tengamos dinero, ¿no? Entonces, realmente yo creo que la calidad de vida se manifiesta mucho más en la conducta de la persona y en los vínculos que genera y los afectos que genera, que si tiene más o menos cosas materiales. No. Y bueno, y si hay alguna persona que tiene, digamos, que dar cuentas de alguna actitud o de alguna cosa que hizo mal, la tendrá que hacer, sea quien sea y se llame como se llame. Gracias, no Javi. Me van a echar, pero estupendo. ¿Está enojada? ¿Paula, estás enojada? ¿Vos no? Está sonriente, Paula. Hola, Mariano. ¿Cuánto hace que está con vos, Paula? ¿150.000 años? No sé, ¿cuántos años? 15. ¿Viste? Desde que nos conocemos. ¿Cuánto? No. Me voy poniendo muy vieja, ¿Qué edad tenés vos?
51. Pero cumplo 52 el domingo. ¿Y tu hijo qué edad tiene? Y mi hijo tiene 24. ¿Y qué edad querés tener con un hijo de 24, Gaby? Sí. No, bastante bien, bastante bien. Está fenómeno. Con un hijo de 24 querés tener 40, Y no un se hijo puede. maravilloso como el tuyo. Vamos a discutir el mío, más o menos. No tan El maravilloso. tuyo, ¿no? ¿Estás peleado? ¿Estás con conflicto? Si vos lo adorás. Estás Mis orgulloso. hijos, tengo 2 hijos. Sí, ya sé, pero yo conozco a Los 2 uno. hijos no se saben. Conozco a uno. Mis hijos son dioses. Gracias por venir. Gracias a vos. Un beso a tu hijo. Y saludos divino. a la familia. Gracias. Cortecito, meta. Gracias, Paula. Así no te enojamos, vos decís, ¿para qué lo traje? Que no lo traje, la traje. Entonces, nada, nos miramos a otro lado. ¿Estuviste bien o mal? Yo